Oye, que es como cuando le dices al chef, es que no me gustó el platillo. Ah, no, se lo voy a mejorar. Y nada más le da la vuelta a lo mismo. O sea, lo que está haciendo el ministro ponente de este asunto, Luis María Aguilar, es al final del día buscar que los jueces tengan la libertad de decidir quién se queda y quién no en prisión preventiva por los delitos que ya están enumerados en el artículo 19 de la Constitución. ¿A qué se presta esto? Pues a la posibilidad de que los delincuentes de cuello blanco, que tienen mucho dinero y poder corruptor, pues se la jueguen. Digan, pues al final del día soy facturero, no pasa nada porque voy a caer ante un juez y lo compro y me deja ir, nada de prisión preventiva. O lo amenazo. Y por eso dice López Obrador, ¿qué pasa con estos ministros de la Corte? ¿En dónde está la justicia? ¿A eso se dedican? ¿A defender factureros? ¿Por qué no están defendiendo al pueblo? Básicamente es lo que plantea López Obrador, ¿no? Básicamente, directo al grano, el presidente del día de hoy. Vamos a escuchar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte. Pero miren lo que están proponiendo, que los factureros puedan salir de la cárcel. ¿Quieren impunidad para los factureros? Sí, no, pero no le hace. No le hace, o sea, ¿cómo? O sea, pero además, de veras, es vergonzoso cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco, que no tienen otras cosas que hacer, que no hace falta que haya justicia para el pobre. ¿Por qué solo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos? Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal. Bueno, volvimos al punto cero con este tema y seguramente va a seguir el debate pues hasta que se discuta nuevamente en la Corte, y aquí le estaremos dando el parte de qué es lo que sucede. Pero vamos con más temas. Se presentó el informe, ya lo comentábamos, de lo que ha venido haciendo la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas. Y hay varios temas ahí. Nada más de entrada, una cosa que... Porque ha habido la discusión, ¿no? Se lo presentan al presidente, oiga, presidente, no hay suficientes recursos, no hay ni humanos ni de infraestructura para que se puedan atender este caso, este tema, esta desaparición. Y bueno, lo que hay que entender de entrada es que estamos en un país con una deuda en términos de violaciones a derechos humanos profundísima. Profundísima, que apenas en esta administración hemos estado dimensionando cuál era el nivel de ese problema, cuál era el nivel de sufrimiento y de alcance que tuvo todo el impacto de ciertas políticas criminales y de otras cosas también que sucedieron en el país. Entonces, en este momento que se están tomando cartas sobre el asunto, pues evidentemente siempre va a ser insuficiente. Y sí lo es, ¿eh? Y sí lo es. Sí. Y hay mucha gente que dice, bueno, mi caso no lo están atendiendo, etcétera. Pero o sea, creo hay rezago por el sistema neoliberal. Hay un rezago Felipe Calderón, sí, Vicente claro. Fox, Peña Nieto, todo lo que deshicieron, y ahora todo lo tiene que resolver el presidente López Obrador. Pero bien dices, además... Sí, o sea, hay esta fantasía de que se puede resolver en 2 días o en 4 años. Y la decisión del presidente es, no hay que escatimar en recursos. Y sí hay una política pública muy clara, y por eso es muy importante ver los números de cómo ha aumentado, por ejemplo, el presupuesto a lo que tiene que ver con la búsqueda de las personas. Ya nos decía también en su momento el canciller Marcelo Ebrard, que platicó con Blinken sobre los desaparecidos en México, y el secretario de Estado de los Estados Unidos pues no le cabía en la mente la cifra que le dio a conocer de la cantidad de desapariciones en México. O sea, ¿cómo es posible que dejamos como país que esto sucediera? Pero por eso ha dicho el presidente López Obrador, en 2018 ya se pidió el cambio,
Y no se puede resolver de la noche a la mañana, pero sí hay una voluntad muy clara en ese sentido, ¿no? Sí, y lo que planteaba Encinas, bueno, vamos viendo las acciones y vamos viendo los números, porque independientemente de que podamos y se tenga que reconocer que sigue existiendo un rezago, es importante ver también, pues, qué es lo que se está haciendo, porque sí se están haciendo cosas, y lo pone en primer lugar en el presupuesto que se está destinando a todas estas cuestiones. Vamos a escuchar. Políticas se demuestran con el apoyo presupuestal. El presidente asumió un compromiso de que no escatimar los gastos en los temas nodales de protección y defensa de los derechos humanos, particularmente búsqueda de identificación de personas, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la Comisión Nacional de Atención para Prevenir la Violencia de las Mujeres, donde el presupuesto en estas tres áreas pasó de 477 millones en 2018 a 2.735. Esto equivale a un aumento del 473%. Y bueno, pues aquí están los datos. Es muy importante ver primero cómo en términos generales aumenta el presupuesto destinado para lo concerniente a los derechos humanos, lo que tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos, proteger a periodistas, a defensores de derechos humanos, personas vulnerables. Aquí observamos el aumento presupuestal histórico. En 2018 hubo 477 millones. Hay que destacar que este fue el último año de Peña Nieto. Para 2019, con la entrada de López Obrador, se duplicó este presupuesto. 2020, 1.092 millones de pesos. 2021, 1.283 millones de pesos. 2022, 2.024 millones de pesos. 2023, 2.735 millones de pesos. Si lo comparamos eso frente a 2018, estamos observando 6 veces más. 6 veces más de lo que destinaba Enrique Peña Nieto a lo que tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos, con el mecanismo de protección a periodistas y todo lo demás, y con la atención a víctimas, porque ahí también está CONAVIM. Son estos tres grupos, digamos, o tres problemas que se están enfrentando al mismo tiempo. Nada más decir que ese presupuesto va para esos tres, pero no refiere todo lo que hay en términos de la inversión en materia de derechos humanos, porque también ahí estaría el tema de refugios, el tema de migrantes, donde también se han dado apoyos, todos los planes de justicia y los apoyos que se han dado en medio de distintos procesos de conciliación. Todo eso también estaría integrado y no forma parte de esta cifra, nada más para que lo tengamos claro. Vamos a ver por rubro. El desagregado, ¿verdad? El desagregado, exactamente. Recursos erogados, protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el sexenio actual, 1.800 millones de pesos contra 782 millones de pesos en el sexenio anterior, con una cifra de beneficiarios aquí en protección a periodistas de 789, pasó en 2018 a 1.789 en 2022. Pues estamos hablando de periodistas y de activistas, defensores de derechos humanos. Y aún así algunos se quejan de que no es suficiente. Pues puede ser que no sea suficiente, es que sí, no es suficiente, pero, sin duda, pero lo de antes era dramático. Había un abandono absoluto. No existía. Recursos erogados, sexenio actual, en lo que llevamos estos 4 años, 3.512 millones de pesos. Sexenio anterior, los 6 años completos de Peña, estamos hablando que 14% menos de presupuesto, pero estamos comparando cosas diferentes. 4 años frente a los 6 del propio Peña Nieto. Y en lo que hace a los beneficiarios, y en particular mujeres, más de 1.200.000 mujeres beneficiarias de estos programas. Bueno, y ahí está la parte de atención a víctimas también, ¿no? Pasamos de 2000, es que no alcanzo a ver, ayúdame, corazón. Sí, en lo que hace a recursos erogados 2018-2022, resolución de reparación o compensación 1.977.000 pesos, o 1.097.000 pesos, ¿verdad? Y en lo que hace a los beneficiarios, son 3.571 víctimas directas e indirectas, medidas de ayuda 2.768 millones de pesos,
Y en lo que hace a los beneficiarios, dice, tan solo en 2022 estamos hablando de una cifra, nos acercamos un poco de 6,955 usuarios, 70% son mujeres. Observamos la evolución del apoyo, esto ya lo habíamos comentado al inicio, el global, sí, de 2018 a 2022, ¿no? De cómo está la cosa, bueno, sobre todo también pensando en 2023. Ahora, es importante ver, por supuesto, el tema de los recursos, pero también en qué se traducen estos recursos. Aquí, en el tema de búsqueda de desaparecidos, hay un importante recurso que ha sido destinado en infraestructura para poder identificar cuerpos, infraestructura forense de identificación de personas, y incluso se hizo una ley para poder crear el Instituto de Identificación Forense, sí, que es una cosa que no existía. Toda esta infraestructura no existía. Vamos a ver. Porque de la Comisión de Búsqueda Nacional, además, se derivan comisiones estatales, hablando de la infraestructura. Ya cada una de las entidades tiene su comisión de búsqueda, cosa que no existía. Que también hay que saber que esas comisiones de búsqueda pues trabajan necesariamente con las fiscalías y con los gobiernos estatales. Y bueno, pues ahí también hay atorones que se dan, porque todo esto son procesos que presentan inercias también en la forma de operar. Entonces, nada más, íbamos con información. No tenemos el audio del subsecretario Encinas sobre el tema de la infraestructura. No. ¿Sí? A ver, vamos con escuchar. Encinas y la infraestructura. Reinstalamos el Sistema Nacional de Búsqueda y hemos procurado su fortalecimiento. Por supuesto que el primer paso, además de nombrar a la titular de la comisión, fue la creación de las 32 comisiones locales de búsqueda, que a la fecha, hasta este año, han recibido más de 1.800 millones de pesos para fortalecer sus actividades de búsqueda y sus capacidades forenses. Del 8 de febrero de 2019 al 24 de octubre del presente año se han realizado ya 3.356 jornadas de búsquedas en 28 entidades federativas y en 404 municipios. El Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, que no existía y que suman hoy 2.386 fosas clandestinas y 4.180 cuerpos exhumados, con lo que podemos acreditar que el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda pasó de 400 millones de pesos ejercidos en el 2019 a más de 1.100 millones de pesos para el próximo año. No cuenta con las capacidades institucionales para atender el rezago de más de 52,000 cuerpos que permanecen sin identificación en las fosas comunes de los panteones públicos y en los servicios forenses del país. Y hemos avanzado en crear una infraestructura que no existía anteriormente y que hoy nos permite tener 2 centros regionales de identificación humana, uno en Saltillo, Coahuila, y otro en la capital de San Luis Potosí. Estamos en el proceso de construcción y ampliación de la infraestructura en el Centro Estatal de Identificación Humana en Tamaulipas, los centros de resguardo en Morelos y Nayarit. Son cambios cuantitativos y cualitativos, porque imagínense que una persona pueda encontrar a uno de los suyos, a un familiar. Pues eso, ¿cómo se mide? No hay forma de medir eso, y por eso es la búsqueda permanente de la justicia. Vamos a ver cómo está la cosa, en particular con las personas desaparecidas, que es un asunto muy sensible y que implica todo un drama humanitario, sí, que hemos tenido en administraciones anteriores, producto de un sistema que marginó a muchas personas, a otras las condenó a la violencia. Vamos a ver cómo está la cosa en lo que hace a otros sexenios, ¿no? Sí, fíjate, aquí este es un gráfico que es muy cargado de información, pero creo que vale la pena destacar 2 cosas. Uno, en la primera fila, donde estamos viendo total de personas desaparecidas, estamos hablando de la capacidad de identificación, que en cada momento, estamos hablando de varios periodos, una cifra anterior a 1964, luego de 1964 2006, luego el gobierno de Felipe Calderón, el de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de que antes de 1964 se tenían 9,195 personas que se contaban como no localizadas o desaparecidas.
A partir de 1964 hablamos, y hasta 2006, 2.550. O sea, del 64 a 2006, bastante bajo el número, ¿no? Bastante bajo porque, a ver, es que aquí no es nada más... O sea, aquí hay una cifra negra, evidentemente, ¿no? Sí, que se va rompiendo esa cifra negra en función de que hay la voluntad de sí buscar a las personas y de sí considerarlas como personas desaparecidas. Entonces, pero con la administración de Felipe Calderón sí se dispara, ¿no? El número de personas desaparecidas. Se dispara, pero creo yo que no refleja esa cifra del gobierno de Felipe Calderón lo que realmente ocurrió durante el gobierno de Felipe Calderón. Exactamente, porque inició la guerra contra el narco 500, y la marginación social y la violencia. Y mucha gente corría de las comunidades y seguramente sí está subestimada esa cifra de Calderón, pero es el iniciador, así como es campeón en violencia, pues también en personas desaparecidas, hay que decirlo claramente. La Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, una de las cosas que ha encontrado es, por ejemplo, una serie de fosas clandestinas en donde a la hora de hacer el análisis de los restos lo que encuentran es que provienen de esa etapa, de esa época, de la época de Felipe Calderón. Entonces, este análisis se tendría que hacer de otra manera, me imagino. 109,000 en el de Peña Nieto, 109,250 personas, y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 103,833 personas desaparecidas, una cantidad exorbitante, desde luego, que lo que refiere es que esas personas fueron consideradas como desaparecidas. Regrésenme tantito el gráfico porque creo que esta otra parte es importante que destaca hoy Alejandro Encinas, que es la cantidad de personas localizadas. En este primer periodo que referíamos hay 2.702 personas localizadas antes de 1964. Entre el periodo de 64 a 2006 hablamos de 416 personas localizadas, es decir, el 16.31 del total que se consideraban desaparecidas. En el de Felipe Calderón Hinojosa estamos hablando de 22.204 personas localizadas. En el de Enrique Peña Nieto, 72.525 personas localizadas. Y en este sexenio, casi 60.000 personas, ¿no? 59.709 y que todavía faltan 2 años. 57.5 del total de las que se consideran no localizadas en este sexenio. Así es, y faltan 2 años de administración, va a haber seguramente y afortunadamente más personas localizadas, pero también tienes razón, seguramente en el sexenio de Calderón hay una cifra negra, porque sabemos de casos que ni se denunciaron y no hubo ayuda, no hubo apoyo, y en su caso también familias que callaron la pérdida o la desaparición de los suyos por temor a estos grupos delincuenciales. Y hay otra parte que también tiene que ser analizada, que es en cada administración, pues qué papel juegan los distintos estados. Ahora vemos, por ejemplo, una alta cantidad de desapariciones en Nuevo León o en Guanajuato, que sí son de esta administración, pero que refieren a circunstancias estatales que deben ser analizadas, ¿no? O sea, no se puede hablar así nada más en global. Creo que hay varios puntos ahí que tienen que ser analizados, pero en todo caso lo que esto refleja es pues el trabajo que se ha venido haciendo, la inversión de recursos y digamos el destino de los esfuerzos para que estas personas puedan ser localizadas y cuánto de eso pues ha rendido frutos hasta este momento. Y se habló del compromiso para proteger a los periodistas y en su caso se esclarezcan todo lo que tiene que ver los asuntos de comunicadores que lamentablemente han perdido la vida. Sabemos que esto tiene que ver con grupos locales y que no hay una persecución de Estado, que el presidente López Obrador es un hombre que garantiza la libertad de expresión, que le gusta el debate, que le gusta provocar el intercambio de argumentos y de ideas. Eso es otra cosa. Algunos lo interpretan como, ¡ay, qué autoritario es! Pero no corren a nadie en este sexenio de periodistas que pudieran pensar diferente, como sucedía en los sexenios anteriores. Así que vamos a escuchar algo de lo que se dijo sobre los periodistas y el propio Alejandro Encinas. Hasta el año 2021 solamente se habían emitido 6 sentencias contra los perpetradores y, como se ha demostrado el día de hoy, con la intervención de las instituciones del gobierno federal, en este año los 13 casos que se han registrado
no solamente hay 32 personas detenidas, 24 personas vinculadas, 21 porque ya de esas vinculadas a proceso, 3 ya han sido sentenciadas en un esfuerzo por revertir de manera significativa lo que es la violencia contra periodistas y personas defensores. Bueno, creo que había mucha, muy vasta era la información de hoy que presentó el subsecretario Encinas. Creo que una de las cosas que también vale la pena destacar es lo que presentó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en cuanto a las liberaciones de personas que estaban injustamente detenidas, ¿no? Aquí a partir de la política de amnistía y de una serie de criterios que se establecieron, nos ofrecen estas cifras el día de hoy: 3.359 personas que han sido liberadas y 3.194 a través de preliberaciones. Es muy interesante si lo vemos desde la óptica conceptual, lo que significa el gobierno de López Obrador y de la 4T, porque en los sexenios anteriores los secretarios de Seguridad Pública Federal andaban con el garrote. Bueno, muy simuladores, porque García Luna se sentaba con los del cártel de Sinaloa para intercambiar favores y le pagaban millonadas. Pero en términos conceptuales ellos veían al secretario de Seguridad como el del garrote. Y ahora la secretaria de Seguridad está ayudando a liberar a personas injustamente presas. O sea, estamos hablando más de una secretaria orientada a los derechos humanos, más que a un asunto persecutorio o coercitivo. Y lo ha dicho López Obrador, hay un asunto pues muy significativo. Es un asunto muy notorio lo que sucedió en el modelo anterior y lo que ahora estamos como premisa y que hemos sintetizado como abrazos, no balazos. No es impunidad, sino es tratar que se garanticen derechos humanos más allá de estas partes persecutorias. Creo que esa es una parte importante y otra parte es tener una efectiva noción de la justicia, es decir, no la aplicación de una justicia selectiva en donde a los grandes machuchones pues no les aplicas nada, ¿no? Y más bien te coludes con ellos, que es lo que veíamos, por ejemplo, con las factureras y con toda esta serie de situaciones que pues hacemos como que no sucedieron, ¿no? Y esas las pasamos por alto, mientras que a una amplia población pues sí le aplicas la justicia a rajatabla, aun cuando se hayan robado un gansito o ni siquiera, o les montas una escena para poder tener chivos expiatorios y decir que estás haciendo tu chamba, ¿no? Una cosa que ha sucedido pues en el país históricamente y ahora que se intenta ahora de reparar. Cuando hablamos de las liberaciones, las preliberaciones, pues estás hablando de gente que está detenida y que es inocente o que cumple una serie de situaciones donde, por ejemplo, también fueron torturadas o todo esto que habla de la mala aplicación de la justicia y que ahora eso se intenta corregir a la vez que también pues haya una aplicación efectiva sobre la gente que antes podía pagar la justicia. Oye, yo no veo a García Luna haciendo lo que ahora hace Rosa Isela. Le diría, presidente, no me ofenda, ¿cómo me va a pedir eso? Yo sacando personas y me dedico a armar casos. Al contrario, me dedico a meter personas, aunque sea injustamente. Bueno, vámonos pues.